Amazon comenzó como una pequeña tienda de libros en Internet. Hoy es una de las empresas más poderosas del mundo, pero en 1994 nadie podía saber que terminaría así. Detrás de esa idea estaba Jeff Bezos, un hombre que tenía un buen empleo, un salario estable y una carrera prometedora. Y aún así decidió dejarlo todo para apostar por algo que podía fracasar. Jeff Bezos nació en 1964 en Albuquerque, Nuevo México. Desde joven mostró una enorme curiosidad por la tecnología y por entender cómo funcionaban las cosas. Pasaba tiempo con sus abuelos en un rancho de Texas, donde aprendió una lección sencilla. Cuando algo se rompe, primero hay que intentar arreglarlo. Esa forma de pensar, basada en experimentar y buscar soluciones, terminaría siendo parte de su manera de hacer negocios. Bezos estudió en Princeton y se graduó en Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación. Después, trabajó en diferentes empresas del mundo financiero y tecnológico, hasta llegar a D.E. Shaw, una firma de inversión de Wall Street. Fue allí donde descubrió una oportunidad que cambiaría su vida. A principios de los años 90, Internet todavía era algo nuevo para la mayoría de las personas. No existían las redes sociales, comprar por Internet no era una costumbre, y nadie sabía con certeza qué tan grande podía llegar a ser la web. Pero Bezos observó que el uso de Internet estaba creciendo a una velocidad extraordinaria. Entonces comenzó a hacerse una pregunta: ¿qué podría venderse por Internet? Analizó diferentes productos y encontró una característica interesante en los libros. Había millones de títulos disponibles, pero una librería física tenía un espacio limitado. Una tienda en Internet podía ofrecer una selección mucho más grande. La idea parecía sencilla: crear una librería online. Pero había un problema. Bezos ya tenía un excelente trabajo. Tenía seguridad, ingresos y una carrera que podía seguir durante muchos años. Abandonar todo eso para crear una empresa desde cero parecía una decisión arriesgada. Y fue entonces cuando Bezos utilizó una forma diferente de pensar. En lugar de preguntarse únicamente qué podía pasar si fracasaba, se preguntó qué lamentaría más cuando tuviera 80 años. ¿Lamentaría haber intentado construir la empresa y haber fracasado? ¿O lamentaría haber tenido la oportunidad y haber decidido nunca intentarlo? La respuesta fue suficiente para tomar una decisión. Jeff Bezos renunció a su trabajo. No sabía que Amazon se convertiría en una empresa gigantesca. No sabía que sería multimillonario. Ni siquiera sabía si los clientes confiarían en comprar libros por Internet. Solo sabía que había encontrado una oportunidad que quería explorar. Y en 1994 comenzó a construir la empresa. Al principio, el nombre tampoco era Amazon. Uno de los primeros nombres considerados fue Cadabra. Pero Bezos finalmente eligió Amazon, inspirado en el río Amazonas y en la idea de algo enorme. En 1995, Amazon comenzó a vender libros por Internet. Los primeros años fueron muy diferentes a lo que imaginamos hoy. No había enormes centros de distribución ni millones de productos. La operación era pequeña y el futuro era incierto. Pero Bezos tenía una visión mucho más grande. No quería crear simplemente una librería. Quería construir una empresa que pudiera vender prácticamente cualquier cosa. Y esa diferencia terminó siendo fundamental. Mientras otras empresas podían pensar en vender un producto, Bezos pensaba en construir una plataforma. Amazon comenzó con libros, pero después incorporó películas, música, juguetes, ropa y muchas otras categorías. La empresa empezó a dejar de parecer una librería y comenzó a convertirse en un lugar donde las personas podían encontrar casi cualquier cosa. Pero crecer de esa manera requería enormes inversiones. Amazon gastaba dinero en tecnología, empleados, almacenes e infraestructura. Durante años, la empresa priorizó el crecimiento sobre las ganancias inmediatas, y eso provocó dudas. A finales de los 90, las empresas de Internet estaban viviendo una enorme subida. Muchas recibían inversiones millonarias y parecían destinadas a convertirse en los próximos gigantes tecnológicos. Después llegó el año 2000. La burbuja de Internet explotó. Muchas empresas desaparecieron y el valor de las acciones de Amazon cayó de forma dramática. Los críticos comenzaron a cuestionar si Amazon realmente podía sobrevivir.
Para algunos era una empresa que había crecido demasiado rápido, pero Bezos no abandonó su visión. Continuó invirtiendo, continuó expandiendo la empresa y continuó pensando a largo plazo. Esta fue una de las características que más definirían su estrategia. Bezos entendía que algunas decisiones no producen resultados inmediatamente, y Amazon siguió construyendo. Una de sus ideas más importantes fue colocar al cliente en el centro de las decisiones. La pregunta no era solamente cómo vender más, era cómo hacer que comprar fuera cada vez más fácil. La lógica era sencilla. Si la experiencia del cliente mejoraba, las personas tendrían más razones para volver. Y esa filosofía terminó dando lugar a uno de los servicios más importantes de la empresa, Amazon Prime. Prime convirtió la entrega rápida y otros beneficios en parte de una membresía. Para el cliente significaba comodidad. Para Amazon significaba algo todavía más importante: construir una relación de largo plazo. Además, Bezos entendió que una empresa grande no podía depender de una sola idea. El mercado cambia, los clientes cambian y la tecnología cambia. Por eso, Amazon debía seguir aprendiendo y buscando nuevas oportunidades. Pero para entender realmente la historia de Bezos, hay que regresar al momento en que todo comenzó. Porque hoy conocemos el resultado. Vemos Amazon, los centros logísticos, la tecnología, los millones de clientes y la fortuna de Jeff Bezos. Pero en 1994 nada de eso existía. Solo había una idea y una decisión. Bezos no tenía garantías. No sabía si Internet crecería como esperaba. No sabía si Amazon sobreviviría. No sabía si los clientes aceptarían comprar productos online. No sabía si perdería su dinero. Lo único que podía controlar era su decisión de intentarlo. Y eso nos lleva a una de las enseñanzas más importantes de su historia. Muchas personas esperan tener certeza antes de actuar. Quieren saber que un negocio funcionará antes de comenzar. Quieren saber que una inversión será rentable antes de invertir. Quieren saber que una decisión será correcta antes de tomarla. Pero la certeza casi nunca existe. Bezos no sabía cómo terminaría Amazon. Solo sabía que había una oportunidad que parecía demasiado grande para ignorarla, y decidió aceptar el riesgo. Esto no significa que cualquier riesgo sea bueno. No significa que debamos abandonar nuestro trabajo y apostar todo a una idea. La verdadera lección es aprender a distinguir entre un riesgo irresponsable y un riesgo calculado. Bezos analizó la tendencia de Internet, estudió el mercado, eligió un producto con millones de posibilidades y después tomó una decisión. No fue solamente valentía, también hubo análisis. Y después vino algo todavía más importante: ejecución. Porque una buena idea no vale mucho si nadie la lleva a la realidad. Amazon tuvo problemas, cometió errores, gastó enormes cantidades de dinero, recibió críticas y estuvo bajo presión. Pero continuó experimentando, y esa capacidad de experimentar se convirtió en una ventaja. Bezos entendió que no todas las decisiones tenían que funcionar. Algunas podían fracasar, pero cada experimento podía enseñar algo, y mientras aprendían, podían volver a intentarlo. Esta forma de pensar también está relacionada con otra idea fundamental: pensar a largo plazo. Una persona que piensa solamente en el resultado de este mes puede abandonar demasiado pronto. Una persona que piensa en 10 años puede estar dispuesta a invertir tiempo y dinero en algo que todavía no produce resultados. Eso fue exactamente lo que Amazon hizo durante años. Construyó antes de que todos pudieran ver el resultado. Y quizá esa sea una de las razones por las que tantas personas no entienden las grandes historias de éxito. Ven el resultado final, pero no ven los años de incertidumbre que existieron antes. Ven Amazon, pero no ven la pequeña librería que comenzó en Internet. Ven la fortuna, pero no ven las decisiones que tuvieron que tomarse cuando todavía no había ninguna garantía. Y ahí está el verdadero efecto mental de esta historia. El éxito rara vez empieza cuando aparece el dinero. Muchas veces empieza mucho antes. Empieza cuando una persona aprende a reconocer una oportunidad, cuando está dispuesta a aprender, cuando acepta que puede equivocarse, y cuando decide actuar a pesar de no tener todas las respuestas.
Jeff Bezos no construyó Amazon porque conociera el futuro. Lo construyó porque decidió apostar por un futuro que todavía no existía. Y esa diferencia puede cambiarlo todo. Porque tal vez tú también tengas una idea que parece demasiado pequeña. Tal vez piensas que no tienes suficiente dinero. Tal vez crees que necesitas más experiencia. Tal vez estás esperando el momento perfecto. Pero el momento perfecto casi nunca aparece. Lo que sí aparece son oportunidades. Y cada oportunidad viene acompañada de incertidumbre. Jeff Bezos tomó esa decisión en 1994. Dejó una carrera segura para construir una empresa que podía fracasar. Y durante años, muchas personas pensaron que realmente iba a fracasar. Pero Amazon siguió creciendo. Y con el tiempo, aquella pequeña librería se convirtió en un gigante global. Por eso, la próxima vez que estés frente a una decisión importante, quizá no tengas que preguntarte solamente ¿qué pasa si fracaso? También podrías preguntarte ¿qué pasa si nunca lo intento? El mayor riesgo no es intentar algo y equivocarse. A veces el mayor riesgo es pasar años preguntándote qué habría ocurrido si hubieras dado el primer paso. La historia de Jeff Bezos no demuestra que todo aquel que arriesga termina siendo millonario. Eso sería una mentira. Lo que demuestra es que las grandes transformaciones suelen comenzar cuando alguien está dispuesto a actuar antes de tener certeza. Amazon comenzó con libros, pero detrás de esos libros había una visión mucho más grande. Una visión basada en el cliente, en la innovación, en la reinversión y, sobre todo, en pensar a largo plazo. No necesitas saber exactamente dónde terminarás. Necesitas saber cuál es el siguiente paso. Porque Jeff Bezos no sabía que iba a construir Amazon. Solo sabía que quería intentarlo, y esa decisión cambió su vida. También cambió la forma en que millones de personas compran, y terminó convirtiendo una idea que parecía pequeña en una de las empresas más grandes de la historia. Sigue entrenando tu mente. Regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Esto fue El Efecto Mental. Y recuerda, transforma tu mente, transforma tu realidad. Hasta la próxima.